Muy bien, entonces continuamos con la clase sobre estafas bancarias del doctor Jungenbas. Le damos la palabra, doctor, adelante. Bueno, buenas tardes. Me gustaría saber, a esta altura ya de la exposición se me fue, no me di cuenta que había estado hablando 1 hora y media, y lo que para mí es apasionante, para ustedes puede no serlo tanto. ¿Vieron? Normalmente mis alumnos en el grado me dicen, doctor, ¿por qué le gusta tanto lo que enseña? Eh, y bueno, para ejercer la profesión uno tiene que enamorarse de ella, si no, de poco sirve. Entonces vamos a hacer un feedback, a ver quién tiene dudas, quién tiene algún cuestionamiento, quién quiere preguntar algo. Vamos a darle un poquito de movilidad a la clase y después podemos seguir según donde hayamos, por dónde. ¿Qué tiempo tenemos, Victoria? Estamos bien de tiempo, eso lo Bien, maneja usted libremente. bueno, entonces vamos a ver si se animan a preguntar o a plantear alguna duda, alguna cuestión, ¿no es cierto? Emilio está levantando la mano. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo le va? Yo recientemente estoy recibido y estoy empezando, así que puede ser que mi pregunta sea media ignorante. En caso de que debiéramos intimar a algún banco o tengamos un cliente en contra de un banco, ¿dónde deberíamos dirigir, digamos, la notificación? ¿A la casa central o a la misma sucursal, digamos, que donde es atendido nuestro cliente? No sé si En me prim- explico la pregunta. Sí, sí, es clara la pregunta. Si la sucursal tiene suficiente entidad como para poder notificarse. Y sí, el Código Civil establece claramente que es domicilio especial legal, ¿no es cierto? La Sí. sucursal vale la notificación en la medida que yo tenga la operatoria, la cuenta, el préstamo, lo que sea, ¿no es cierto? El servicio de que se trate con esa sucursal, baste notificarlo en esa sucursal, ¿no es cierto? No pueden ignorar la notificación. Ah, claro. De acuerdo, gracias. Un debate distinto sería cuando vayan a hacer la demanda judicial, ¿no es cierto? Si la tienen que notificar a esa sucursal o a la casa central, lo cual les puede traer algún tipo de debate. Nosotros en la Fiscalía de Cámara habíamos establecido que era suficiente para fijar competencia el domicilio de la sucursal en la medida que la sucursal es donde se haya realizado la operatoria con el cliente, porque en definitiva se convierte en el lugar del contrato, ¿no es cierto? Y en el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, aplica en plenitud el principio del entonces artículo 6 del Código de Rito en orden a la competencia, sin perjuicio de que conforme al artículo 36, recuerden siempre esto, no lo dije porque estaba andando por el Código Civil y Comercial, el artículo 36, que también es aplicable a todo tipo de operación económica financiera de la Ley 24240, le va a dar al consumidor el derecho de demandar en su domicilio real, ¿no es cierto? Con lo cual entonces va a fijar competencia el domicilio del consumidor y no el domicilio del banco. ¿Se dan cuenta? Esto es clarísimo. El 36 de la ley 24240 es meridiano en cuanto a las alternativas que tiene el consumidor. Por eso lo estoy buscando para leérselos en forma clarísima. El 36 dice, mi estimado amigo, dice, será competente para entender en el conocimiento de los litigios regulados a contratos que están en el presente artículo, es decir, operaciones de venta de crédito, por ende las entidades financieras, será competente para entender en dicho conocimiento en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor usuario a elección de éste, o sea que la elección la tiene el trabajador, escúchenme a mí, recordando el artículo 9 de la ley del foro laboral.
a elección del consumidor, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía. En una palabra, son opciones que tiene el consumidor, por lo tanto, una excepción de incompetencia es muy difícil que sea articulada. No digo que no lo intenten, porque a veces por demorar, aunque más no sea para chicanear y tener el incidente, ¿no es cierto?, pueden intentarla, pero que lo va a perder, lo va a perder. Pero la sucursal, en la medida que sea donde se prestó el servicio, no creo que planteen nada. Bueno, Donde muchas gracias. Doctora Villar está levantando la mano también. A ver, que Hola, no la veo. Ahí sí, ¿ahí ahí la me vi. están viendo? Sí, la Bueno, veo hola. perfecto. Bueno, como siempre, doctor, clarísimo con sus exposiciones. Y en relación siempre se nos plantea un problema, cuando, como en la ley de defensa del consumidor dice bien clarito que sean consumidores personas físicas o personas jurídicas. Siempre se nos plantea el problema cuando son personas jurídicas que tratan de sacárnoslo de defensa del consumidor en función que generalmente la persona jurídica lleva una actividad comercial. Entonces, desde ese lado siempre tratan de quitarse, digamos, el sayo de encima de sacarnos de la ley de defensa del consumidor. Ahora bien, cuando, caso muy típico, por ejemplo, me ha pasado de un contrato, porque bueno, venden servicios los bancos, como los contratos de seguro. Y cuando los contratos de seguro los utilizan, por ejemplo, para el comercio, pretenden que no sea de defensa del consumidor cuando hay algún tipo de problemas en la prestación de ese servicio. Porque sabemos que el banco se transforma en agente inquisitorio de las compañías de seguro. Entonces, Sí. Se pretenden sacar, en ese caso, al ser simplemente porque no lo están utilizando para producir nada, no lo están utilizando como un elemento, sino que son un consumidor más, en ese caso. Son un consumidor más, sí. Son un consumidor más. Ese era el planteo, porque bueno, me ha pasado varias veces que se intenta, y bueno, y a veces con éxito, lamentablemente, Es que lamentablemente sí. quitarla sí, perdón. No, cuando se trata de personas jurídicas el tema se vuelve más vidrioso, es como que hubiera poca simpatía hacia la persona Exacto. jurídica consumidora, ha dado motivo que se escriba mucho sobre eso, y cuando realmente es destinatario final, ¿no es cierto? Y cuando no es destinatario final, porque en realidad lo que está asegurando son en definitiva bienes que están incardinados en la producción de bienes y servicios y que por ende no hay consumo. Esto es clave. Me parece que un elemento clave es, primero, la subordinación. La subordinación es un elemento clave, o sea, la vulnerabilidad frente a quien tiene el verdadero poder, con una entidad financiera. Por eso yo al comienzo, fíjese usted, aunque fuera medio aburrido, me puse a leerle los primeros artículos que atrapan a todos los clientes en orden a la transparencia, en orden a las condiciones, etcétera, etcétera. No, a la debida información, a que no, por ejemplo, no les pasan absolutamente ni los contratos, ni las pólizas, por ejemplo, en el caso de los seguros, que no les pasan absolutamente nada, o sea, están incumpliendo las leyes de defensa del consumidor y la ley de seguro, ¿no? Que eso ya es otra cosa, pero esencialmente porque es muy importante bueno, nos pasa creo a todos los abogados, cuando podemos estar bajo la protección de la ley de defensa del consumidor, porque nos está dando ya un montón de presupuestos que normalmente no se tienen. Entonces, es la idea de mantenerlos dentro de defensa del consumidor, pero es muy difícil separar cuando son personas jurídicas en lo que comentaba, en cuanto a que si corresponde o no, porque hacen al tracto comercial o no. Entonces, bueno, sí. El doctor Lorenzetti tenía un criterio que ayuda, a veces no, pero que ayuda, que decía que todos los bienes de uso, por ejemplo, si usted entra en un comercio, ¿no es cierto? Todos los bienes de uso, los muebles, las PC, El el local, sistema de por ejemplo. software, Sí, el y lo que uno local, asegura, todo son seguros de consumo, porque en definitiva no es
la mercadería que se vende permanentemente, Exacto, ¿no es cierto? Entonces, exacto, sí, hasta dónde el bien de cambio sí, solamente está cubierto y hasta dónde, ¿no es cierto?, el resto de la infraestructura se considera mercantil, está abarcada o no. Bueno, hay es una línea muy, sí, admitamos que hay una línea fina y que a veces se hace difícil, ¿no? sí, Yo he sí, sí, logrado sí, en la fiscalía, en carnicerías, comercios pequeños, que EPEC le ha tenido que pagar hasta el último peso, porque la luz es claro, un servicio público al que se presta al consumidor y a veces querían defenderse diciendo que en realidad era para una carnicería o era para un comercio o era para... Y he visto algunos fallos lamentables que salen que sí, que no, que en realidad era un comercio. He visto algún fallo de la cuarta que me llamó la atención, porque la firmaba Oso. Le digo, ¿cómo puede decir eso Federico Ossola? Pero bueno. que están de defensa del consumidor. El doctor Eso de que, Ósolo, por lo menos. eso que está en defensa del consumidor es Por eso. relativo, pero bueno. Bueno, no, que él apoya, por lo menos eso es lo que nos ha comentado, el tema Sí, o sea, sí, de la sí, ley de defensa del sí. consumidor, Sí, el uso, sí, él trabaja con un grupo de abogados que son consumeristas, exacto, y consecuentemente conoce y maneja derecho del consumidor. Que sea definitivamente consumerista es el tema que habrá que claro, verlo en cada caso concreto, ¿no es cierto? exacto, pero, o sea, el hecho de que sea una SAS, o el hecho de que sea una SAS en este caso, pero puntualmente, pero el caso de una persona jurídica, la que se hace, o sea, la clienta del banco, no quiere decir que por eso, por el hecho de ser persona jurídica y porque utiliza a lo mejor los servicios del banco para sus movimientos comerciales, no quiere decir que no esté amparado por la ley de defensa del consumidor. Es que todo va a depender de qué es lo que se está cubriendo, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿No es a ver, si es una cuenta corriente con chequera y todo, es muy probable que se diga que no está en el ámbito de la relación de consumo porque esos recursos están aplicados al giro del capital de trabajo y que por está ende es bien, puramente mercantil. También está bien. no podemos pretender que todo esté dentro de la ley de defensa No, del por supuesto. consumidor, ¿no No, es lo que pasa, cierto? sí, pero tampoco que por el solo hecho de ser personas jurídicas directamente se las excluya, por ejemplo. No, no, lo que pasa es que las SAS tienen mala prensa. Sí, sí, está Entonces, bien. bueno, hay todo un debate alrededor de las SAS, usted lo debe saber probablemente, y entonces No, no tienen buena... el problema es que las hay, y más ahora como se han permitido ampliar o sea, las funciones para las cuales se las crea, que pueden, o sea, desde, no sé, mandar un cohete a la luna a sembrar un árbol en el patio, qué sé yo, como para hacer una cuestión así Bueno, absolutamente, el claro, el objeto objeto social, sí, múltiple, el sí, objeto social plural, múltiple, sí, que se admite en las SAS, produce, ¿no es cierto?, una verdadera complejidad en orden a definir el destino final de la exacto, operación. exacto, Entonces, exacto, hay que acreditarlo muy bien. Por ejemplo, si yo compré un par de camionetas, pero no para repartir mercadería, que entonces podría decir tan claro, sí, 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 incorporadas a sí, la sí, sí, cadena sí, productiva, sino sí, simplemente para trasladar mi personal a su casa, ir y volver, yo defendería la posición de consumidora que tiene en ese caso. ¿Por qué? perfecto. Porque es un bien de uso y además está aplicado a aspectos internos de la empresa que no tienen nada que ver o no tienen directa relación con la cadena de comercialización. Claro, con la producción, por ejemplo, Ujú. como sería el Sí, caso. el tema es Perfecto, con claro, la cadena de comercialización. exacto. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Decía, Sí, sí, Daniel sí, Pizarro tenía una expresión muy clara. Daniel Pizarro decía, fue la última operación, cerró el circuito económico, la operación es consumo, no lo cerró, no es consumo. Entonces, si yo la compré y simplemente me ocupo de llevar personal, ¿no es cierto?, a su casa, obviamente, por más que sean 2 o 3 camionetas, es una operación de consumo. No me pueden decir que está
articulada con Claro, la comercialización de la claro, empresa, ¿no es cierto? por la persona que sea la titular. ¿Por qué? Perfecto. Porque no hay mayor negociación, las venderé el día que se pongan viejas, como cualquier auto de familia, digamos, ¿no es cierto? Exacto, sí, 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 Bueno, sí. entonces hay que ver cada caso concreto para ver cuáles son los argumentos con los cuales yo puedo defender la operación. Exacto, exacto. Listo, doctor, gracias. Bien, Germán Brunelli también está levantando la mano en este momento. Hola, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo anda? Hola Muy buena Germán, pregunta, ¿cómo te va? un gusto. Mi pregunta es referida más o menos a lo que dijo al principio, pero no la dejé por el último para no irnos mucho de la charla, pero tenía que ver con esta idea de otros sujetos que funcionen, si se quieren, como entidades financieras o hacen intermediación del crédito en su giro comercial. Hay muchas, sobre todo hoy por hoy, la cantidad Sí, de sí, empresas enorme. que prestan sus servicios o venden sus objetos a crédito. Entonces, es Sí, un sí, poco. a ver, la clásica operación de créditos. Yo vendo y lo vendo a crédito, ¿no es cierto? Claro, mi pregunta estaba sobre todo con algo que dijo al principio, que es cuando dijo los jueces se tienen que poner a sentarse a ver dónde entre o no, con respecto al límite, porque a los límites que determinan, por ejemplo, que un crédito sea usurero o no, no tanto por un crédito específico, sino como esta idea de que, por ejemplo, uno ve que si uno quiere acceder a las líneas crediticias normales, acude a un banco o a una entidad financiera de renombre, pero uno sabe que esas entidades siempre juegan sobre seguros, o sea, literalmente hay gente que queda excluida de esa línea de crédito, entonces quizás ahí tenemos, no sé, estas líneas de créditos paralelas que está bien, te piden menos requisitos, pero al riesgo de los ser más altos tienen que subirte la tasa de interés. Y, y si uno fija como piso o como límite máximo el banco, cualquier cosa, cualquier crédito que no te brinde, igual que te lo brinda un banco, termina siendo usurero en algún punto. A Porque ver, mi pregunta es que ese gris, a ¿cómo ver, se como determina todo eso? como todo en el mundo del derecho, habría que aplicar un principio que es clave, que está en el artículo 28 de la Carta Magna, pero que ahí se derrama sobre el sistema, sobre el resto del ordenamiento, artículo 9 y 10 del Código Civil y Comercial, el principio de buena fe y no abuso del derecho. ¿Sí? Entonces, no cabe ninguna duda que si yo presto no siendo una entidad controlada por el Banco Central, no soy una entidad financiera autorizada 21.526, puedo decir que estoy en condiciones por el riesgo crediticio que se asume de subir algo los intereses, cobrar intereses más caros. Pero cuidado, que siempre todo está con relación al préstamo, a la duración del préstamo, al tipo de la operatoria que se haga, porque de lo contrario vamos a facilitar cualquier tipo de interés, que es lo que en la práctica sucede. Claro, pero Permanentemente se por ahí cobra, va la pregunta. claro, se cobra de más, después cuando la persona se atrasa, le capitalizan todo, no importa si pasó un mes, pasaron dos, pasaron tres, todo se vuelve un nuevo capital, ¿no es cierto? Violando, a ver, cayendo en anatocismo claro, prohibido por la ley, ¿no es cierto? Y consecuentemente se convierte en realmente un préstamo abusivo, si no le quieren llamar usurero, llámenle abusivo, ¿no es cierto? En un abuso de la posición dominante de quien prestó el dinero, ¿no es cierto? Y ahí aplica con claridad, yo como quería hablar de las entidades bancarias y de las obligaciones y de la responsabilidad que tienen frente al hackeo de las cuentas en cajas de ahorro o cuentas corrientes, ¿no es cierto? Me detuve mucho en ese aspecto, pero el artículo 36 aborda tanto las operaciones de crédito como las operaciones de financiación, el 36 de la 24240, y ahí entran todas. Ahí no son solamente las entidades regladas por la ley 21.526, no son las que establecen, las que funcionan en el sistema reglado, ¿sí? Claro, ¿Qué y si, pasa? La gran diferencia, fíjate vos, en el sistema reglado,
el banco, la entidad bancaria es responsable de cómo funciona el home banking, el cajero, el préstamo, cualquier hackeo de esa cuenta, cualquier entrada de un ciberdelincuente, responde ya lo tiene dicho, la jurisprudencia y las jornadas nacionales de derecho civil lo han dicho, es responsabilidad objetiva y por ende responde porque es quien prestó el servicio de seguridad o la plataforma digital que se utilizó, la entidad bancaria. En el caso de un prestamista personal o de una empresa, dinero ya, dinero fácil, qué sé yo, el nombre que le pongas a la cueva, ¿no es cierto?, que te presta plata, bueno, allí, ¿no es cierto?, habría que ver cómo se hizo la operatoria y allí sí estoy de acuerdo que el problema de los intereses, pero el problema de los intereses abusivos está protegido por el artículo 10 del Código Civil. Todo ejercicio abusivo no regular del derecho, ¿no es cierto?, debe ser sancionado y los jueces deberán morigerarlo. Es más, el TCJ nuestra dice que se morigeran de pleno derecho, ¿sí? Mm. Ah, bueno, por ahí va, muchísimas gracias. No, pues yo decía, habíamos tenido yo personalmente un caso, uno de los primeros, en el marco de un estudio, ¿no? Llevó el Sí. estudio, pero era una empresa que era una ferretería muy grande y que a veces vendía, qué sé yo, maquinaria cara, mezcladoras, Claro, y etcétera, por ende a las crédito vende a crédito. a personas que quizás de rango medio o bajos recursos, y quizás una línea de crédito de esos equipos que son tan caros, pasa esto, de esta línea difusa, que si bien, porque ahí está la otra disyuntiva, si yo cumplo con el deber de información, y a su vez informe, cumplo con el artículo 36, de informar en estas operaciones a crédito a plazo, con todos los incisos, costo financiero, Sí. tasa, etcétera, eh, recae en algún punto que también las personas a las quienes están dirigidas esos créditos son personas que normalmente no acceden, entonces las tasas per se van a ser elevadas, porque la otra cara de la moneda es, bueno, anda al banco y pedí un préstamo y pagámoslo de contado. Arreglate Claro, con él. lo que sucede es que el andar al banco no sirve porque todos sabemos que no va a poder Acceder. conseguir un préstamo, acceder, ¿no es cierto? Porque no tiene las condiciones, ¿sí? Ahí me están mandando por mail algo sobre las plataformas digitales, un amigo. Bueno, la realidad es esa. Ahora, cuidado, en el ejemplo que vos me diste, hay que ver para qué se compran ese tipo de herramientas, porque si es para el ejercicio de la profesión, es de consumo, porque son bienes para el ejercicio profesional, cosa que el TCJ dice que no. Bueno, hay un último fallo del TCJ que es de terror, que hay que conseguir darlo vuelta, que dice que los profesionales, creo que eran abogados, no eran consumidores. Esto es una barbaridad, esto es una barbaridad, esto yo ya lo discutí hace 15 años con el doctor Daniel Pizarro, cuando él sostenía que el profesional tenía conocimiento suficiente para no ser consumidor y yo le decía que no, que yo le prestaba ya una máquina de estas de cualquier complejidad y que me explicara él cómo funcionaba, ya que él era un profesional. A ver, bueno, yo te voy a prestar una computadora, una Lenovo de última generación, vos me vas a bajar los programas, me vas a decir cómo funciona. No tenés idea de cómo funciona. Entonces, a ver, el abogado y cualquier profesional, salvo que sea un ingeniero en sistema, ¿no es cierto?, es tan consumidor como cualquier otro. Allí también a veces hay falta de criterio y primero hay que defenderlo bien, ¿no es cierto? Porque también, lamentablemente, recuerden ustedes que el principio civil sigue manejándose sobre patrones sumamente privatistas. ¿Qué quiero decir con patrones privatistas? No es como el derecho de familia. Vieron que en el derecho de familia es de oficio, el orden público, patatí, patatá. Entonces, funciona de otra forma. No digamos como el derecho penal, pero casi. En cambio, lamentablemente entre nosotros, cómo introdujo la pretensión, cómo la ejerció, qué argumentó, qué es lo que dijo, cómo planteó la cuestión, hacen que la suerte del pleito pueda salir mal, ¿no? Y esto el juez no lo va a corregir de oficio porque no puede fallar extra petita, tiene todas las limitaciones del proceso civil.
Y nosotros a veces creemos que va a saltearse esa barrera y no puede. El principio de congruencia nos atrapa. Por eso es preferible demorarse un poquito más, releer la demanda antes de introducirla, ¿sí? Por eso también siempre es bueno ir primero por defensa del consumidor, porque ahí se clarifica un poco el panorama del operatorio. Perdón, no Sí. sé si puedo cortar algo. Y otra de las cosas importantes que a veces yo les digo, bueno, cuando me consulto, cuando estoy hablando con colegas, la gran diferencia también de ir por defensa del consumidor es que todos los antecedentes que tengamos en defensa del consumidor, precisamente parte de lo que usted está diciendo que es muy importante, que podemos aclarar la situación y también ver cuál es la posición de la empresa. Y ver cuál Claro. es la posición, y que todos esos elementos además, a diferencia de cualquier otra mediación, los podemos hacer valer en juicio. Lo que pasa es que le digo una cosa, doctora Villar. Sí. ¿Cómo es su nombre? Ana. 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 Ana, no se va a ofender si la trato, No, por favor, por que el quede así nombre. cargada en Zoom, porque como quedamos cargados a veces por el sistema por el judicial, ya quede cargada. Así, por Bueno, eso. yo lo tengo dicho y los digo y los repito, pero no me llevan el apunte. Algún día algún par de abogados se va a poner hasta que va a conseguir. La ley de mediación previa y obligatoria no es aplicable a las relaciones de consumo, porque no hay posibilidad de mediar, porque no hay pares en una relación de consumo. Entonces resulta que la citan a la empresa, compañía aseguradora. ¿Qué puedo mediar? Sin abogado, exacto. Claro, ¿qué puedo mediar Sí. sin abogado con dos mediadores que lo único que le importa es ver cuáles son los honorarios que van a pagar y cómo va a pagar cada uno? Por Dios, ni siquiera se aclara que habiendo una relación de consumo, todo el costo debiera ser, ¿no es cierto?, de la demandada. La demandada comparece, como es poderosa, cuando comparece, dice no tengo instrucciones, o directamente dice no vamos a llegar a nada, no hay mediación, nuestra posición es clara. Es decir, es un trámite innecesario, pero lo que es más grave es que es inaplicable a la relación de consumo y los abogados deberían sostenerlo con más firmeza. Bueno, Ir pero a el problema es que, ir a pedir el perdón, certificado, hay que ir sí. a pedir el certificado que los habilite a demandar judicialmente y punto. El problema que yo me he encontrado y lo he comentado con varios colegas, que cuando tratamos de hacerlo, o sea, cuando lo llevamos en defensa del consumidor tienen una actitud, pero revulsiva, repelente, cuando va el consumidor con un abogado. Son repelentes, Pero sí. así, pero, Sí, y me hago son cargo, repelentes. Sí, yo también me hago cargo, son repelentes. ¿Sabe qué? Lamentablemente son de las cosas, vamos a ser claros, defensa del consumidor no puede depender de la Secretaría de Comercio, porque entonces imagínese usted que cuando el director de defensa del consumidor se quiere salir de determinadas políticas empresariales, inmediatamente recibe el llamado de su superior, quien es el secretario de Comercio, y lo pone en vereda. ¿Se da cuenta? La Dirección de Defensa del Consumidor debería o ser un ente autárquico, ¿sí?, es decir, independiente, como es la Dirección de Personas Jurídicas, o pasar a depender de la Fiscalía de Estado, es decir, de alguna de las estructuras que nos o de, aseguren cierta imparcialidad. claro, la Corte lo exige. Hay un famoso fallo, ya ni me acuerdo de la carátula, donde la Corte dice que la Dirección de Defensa del Consumidor debe ser una entidad independiente, profesionalizada y que tenga imparcialidad, porque de lo contrario no hay tutela del consumidor. La doctora Noemí Nicolau, la Rosarina, la profesora Rosarina, que es directora de la maestría de Derecho Privado allá en Rosario, le solía preguntar al doctor Andrés Barizat, que actualmente es asesor letrado del doctor Yarlora en la municipalidad, y me imagino que o vas a ir de asesor letrado ay, ¿cómo es el? Sí, obviamente que se va con el gobernador. ¿A qué cargo? No sé, pero que se va con el gobernador, se va con el gobernador. Siempre le preguntaba y le decía, yo lo suelo contar, ¿para qué estás vos acá?
Entonces él lo miraba un poco asustado, porque delante de un curso decirle a un director de defensa del consumidor, ¿para qué estás vos acá? Era un poco como agresivo, ¿no? Y, y ella le contestaba, estás para defender a los consumidores. ¿Por qué? Por el principio protectorio del consumidor. La Dirección de Defensa del Consumidor no es neutra ni debe serlo. Bueno, eso es otra de las cosas que hemos planteado muchas veces, y que no, o sea, se ponen en una posición neutral cuando no es así, cuando incluso debieran de tener peritos ellos, cuando debieran aportar las posibilidades, ellos tienen que aportar todas las posibilidades de prueba, pero bueno, lamentablemente no es la realidad con la que tenemos que ver todos los días. Bueno, pero el Colegio de Abogados debería pelear por esas cosas. Ustedes que son activos y que le pagan la matrícula al colegio, tienen que hacer delegaciones, tienen que nombrar delegados, en fin, y irse a verlo a quien sea el presidente del colegio, porque ya ahora hay elecciones, creo que Nacho Seguro termina ahora en las próximas elecciones, no lo tengo seguro, pero bueno, ustedes que lo saben bien, eso hay que ir a reclamarlo. El Colegio de Abogados, ¿para qué está como institución? Solo por el gobierno de la matrícula, pero el gobierno de la matrícula tiene el Tribunal de Disciplina, pero además de eso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que defender todas esas cosas, esas realidades institucionales. La institucionalidad no es solamente cumplir la Constitución por parte del presidente y de la vicepresidenta, no, no, no. Es que todos nos sometamos, ¿no es cierto? Y que los colegios profesionales cumplan esa función en orden al rol que deben cumplir las distintas instituciones que sirven al foro y a la justicia. La Dirección de Personas Jurídicas es una, la Dirección General de Personas de Consumidores otra, y así podríamos seguir dando ejemplos, ¿se dan cuenta? En el caso nuestro, la Dirección General de Defensa del Consumidor es clave y debería cumplir una misión que hoy no cumple. Ah, ¿quiere que le diga una cosa más para que se espante? Hace mucho que no presenta algún reclamo. No hace mucho. Los obligan a todos los consumidores a utilizar el CIDI. Y cuando, cuando suben al CIDI, el mismo CIDI dice que usted para utilizarlo tiene que dar, o sea, voluntariamente, entre muchas comillas lo pongo yo, voluntariamente su aceptación de la utilización de esa plataforma. Ahí tengo una duda que me dice Santiago Paravano. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo? Ay, se me fue. Estaba viendo en el chat y se me escapó, perdón. Buenas, doctor. ¿Cómo me hago con la grabación de la primera clase y de esta segunda? Santiago Paravano. Parece que está escribiendo, bueno, no sé, porque parece externo el chat, Victoria. No sé si lo ve usted. Después lo vamos a contestar para no interrumpir la clase. Bueno, sí. Bien. Bueno, le comentaba, o sea, esa imposición de una circunstancia que incluso la mayoría, o sea, de la gente no tiene por qué manejarla, no tiene por qué manejar el CIDI, no tiene, o sea, cuando estamos hablando de algo que debe ser de acceso inmediato, sin condicionamientos, como determina, o sea, en forma libre, en forma rápida, bueno, existe ese condicionamiento ahora ya desde el año pasado, que es ese condicionamiento para poder hacer una denuncia en defensa del consumidor. Sí, sabía de la exigencia de tener el CIDI, no sé qué nivel de CIDI le piden. 2, nivel 2. Para colmo, nivel 2, Sí, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, ese sabe, o sea, quién es. cosas como esa en las que, bueno, Eso no tiene estamos nombre, absolutamente eso tiene nombre propio. Se llama Osvaldo Giordano, que es el ministro de Economía, que hay que admitir que ha digitalizado toda la administración pública provincial. Por un lado ha sido bueno, no podemos negar algunos aspectos positivos de esa digitalización, pero por otro lado trae como consecuencia que para utilizar los servicios digitales uno tenga que ser ciudadano digital y ya no de nivel 1, sino de nivel 2. No, ¿Sí? incluso aceptar un montón de circunstancias que no tendríamos por qué. O sea, si seguimos delegando derechos, y fundamentalmente yo le planteaba, o sea, nosotros no puede ser que tengamos que tener las claves de nuestros clientes para poder acceder
a las cuestiones de nuestros clientes, en el caso como este. Totalmente de acuerdo. A ver, ya que tanto les encanta hablar de idioma inclusivo y de inclusión, se llenan la boca en los discursos con inclusión, bueno, acá ve cómo en realidad es exclusión, porque la gente más sencilla y más humilde quedó al costado, no podrá La gente nunca más sencilla, reclamar. la gente mayor. Claro, O la sea, gente mayor. la gente mayor, o sea, nos pasa muchísimo, e incluso que los hemos hecho ir, van a la defensa del consumidor y no les toman las denuncias. Pero si yo, a ver, miles de veces me he preguntado, si no fuese por la actividad que tengo, realmente qué número de CD tendría, probablemente el 1, vaya a saber, y yo para qué quiero ser ciudadano digital. Entonces, la gente de a pie, por ejemplo, los albañiles, ese tipo de operario, ¿para qué quieren el CD? Y sin No, embargo, además que no, el otro riesgo es que, por ejemplo, o sea, no nos olvidemos, yo primero que digo que es un gran hermano, ¿no? Pero más allá sí, de eso, el riesgo de que allí los notifican, por ejemplo, las notificaciones se hacen a través de CID, entonces la gente ni se entera que ha sido notificada, ni de multas, ni de alguna situación en especial, y bueno, y eso pasa, llegan, van a juicio y así van. bueno, lo que pasa es que el sistema de notificación del CD es muy defectuoso, ¿eh? Obvio, además. A mí Bueno, no me han llegado muchísimas cosas. además es lo que, bueno, me ha pasado con varios cosas. Bueno, ahí lo tenemos a un colega que hace rato que que levantó la Sí, mano a sí. Marcelo y no le hemos dado al lugar a su pregunta. Marcelo. Toledo veo que hay levantado. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los colegas. Bueno. No, adhiero, está un poco relacionado al tema que estaban hablando y creo que puedo dar una clase magistral, digamos, de cómo renegar en defensa del consumidor de la provincia. Yo soy de Río Cuarto y acá en el centro cívico, bueno, está la dependencia de defensa del consumidor y lealtad comercial. Y bueno, no es mucho más de lo que estaban hablando. Por mi trabajo yo ingreso denuncias y reclamos aproximadamente de 3 a 4 por día, así que ya tengo en los últimos 2 meses cargado más de 60 reclamos, de los cuales algunos tienen fecha más de 1 mes y medio, que todavía están cargados, ni siquiera tiene un número de expediente. O sea, es desastroso, no es por meter a todos los trabajadores, digamos, en la misma bolsa, pero es desastroso el manejo que tienen y que detrás de cada expediente hay una persona estafada, una persona que necesita su dinero y se le ha vulnerado su derecho. Y en relación al manejo del CIDI, yo me cargo como representante que te da la opción del consumidor y me notifican por el CIDI al mail mío y también por ahí al mail del consumidor. O sea, o por uno, por otro, por el otro. Y muchas veces el consumidor ni abre su CD o su mail. Entonces se O error genera... error 404, que no lo podés abrir de ninguna manera. Sí, Y sí, no te sí, podés sí. notificar y nada, ¿sí? Yo pensé que pasaba acá solamente, pero bueno, veo Bueno, que... ustedes No. tengan en cuenta que el artículo 53, bien interpretado, me refiero al artículo 53 de la ley 24.240, impone el fácil acceso a la tutela Exacto. judicial sin necesidad de trámite administrativo alguno. Eso no lo cumplen los jueces civiles y comerciales nuestros, porque si lo cumplieran bien, uno podría también plantearle todas estas realidades que ustedes me cuentan, se las podrían plantear al juez. Pasó esto, y llevar las constancias, ¿no es cierto? Aunque sea mediante capturas de pantalla, copia de, de mail, etcétera, etcétera, de WhatsApp, de lo que sea, llevarlas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para conseguir también que la Dirección de Defensa del Consumidor se la emplace, ¿no es cierto? Es más, fácilmente podría abrirse un amparo en contra
de ese tipo de repartición. En definitiva, son actos estatales lesivos. Además, no son lesivos de uno solo, son lesivos de un colectivo, los consumidores, ¿sí? Sería muy difícil una acción colectiva por la naturaleza de la demanda, pero en definitiva, realmente esto tendría que hacerse conocer. Por eso yo decía que la forma más idónea era a través del Colegio de Abogados, Sí, ¿no es cierto? Y el planteo, y el planteo pertinente ante la institución de que se trata. Pero para eso tienen que ir acompañados de gente que maneje el tema, ¿no es cierto? Es decir, no lo pueden mandar a Nacho Segura, que es muy buena persona, pero bueno, no nos alcanza con ser buena persona. Tiene que ir alguien que ha hecho la experiencia, acá como Marcelo Toledo, como la doctora Villar, o similares, y ir acompañado de quien la llevan a Victoria, que es la directora de la sala de defensa del consumidor, que sabe derecho del consumidor, bueno, y hacen el planteo ante el superior, no en la dirección, ante el superior de la dirección. Es más, yo iría a la Fiscalía de Estado y presentaría el reclamo, porque tienen que actuar. Colegas, algo que me gustaría simplemente para ampliar es que muchos colegas no son conscientes o no saben que pueden hacer la etapa prejudicial obligatoria también en las asociaciones de consumidores y también en el sistema nacional. Hay quienes también piensan, no sé si el doctor Jungenbach está de acuerdo, que también se podría hacer en el sistema municipal. Es decir, no es la única alternativa ir a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de una provincia, sino que existen otras vías que también cumplen la etapa prejudicial obligatoria. Tienen exactamente la misma validez. Sí, yo coincido que le quería agregar que la etapa prejudicial obligatoria en el Centro Judicial de Mediación se hace siempre con abogados. La parte no va sola, como es civil, tiene que ir con abogado. Entonces, de esa manera está un poco más protegido. yo no sé si tiene que ir con abogado, pero bueno, Sí, normalmente van. Normalmente van. Sí es cierto. En lo que es mediación, al ser el derecho del consumidor de orden público, no se puede mediar. Correcto, Tampoco se puede mediar en derecho laboral, más allá que en la práctica se sigue haciendo, por lo menos en Córdoba, la verdad es que es público, uno no puede mediar el orden público. Sí, por eso es que todo el discurso que todos sabemos que se hace ante la sala laboral que me toca, ¿no es cierto? Porque es la Cámara Única del Trabajo, bueno, ante la sala, bueno, le pongo todo el biribiri de cómo llegaron a un acuerdo sin declinar derechos, patatí, patatá. Eso es porque, bueno, en mediación pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y con la gravedad de que el consumidor, por eso es que vivimos una sociedad de los microdaños, donde el poderoso se enriquece en función de los microdaños permanentes, que uno deja pasar, porque realmente ir a llamarlo a uno de ustedes, que son abogados, que tienen que moverse y perder tiempo entre comillas, ¿no es cierto? A ver, ¿y los honorarios? ¿Y qué pasa con todo este movimiento? Realmente es un tema delicado, ¿no? Un tema delicado que Mire, requiere usted habla de los microdaños permanentes, yo le voy a dar un ejemplo clarito de microdaño permanente de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, como por ejemplo las tarjetas de Cordobesa, Naranja, todas las tarjetas de crédito que no tienen gastos, siempre y cuando no se utilizan ese sistema. ¿Para qué? Para generar una utilización permanente de la tarjeta para generar todos esos montos. Por ejemplo, si usted tiene un reclamo, no se lo resuelven en el mismo mes, se lo resuelven al mes que sigue, entonces usted sí o sí va a pagar ese mes y el mes que sigue de gastos administrativos, por ejemplo. Fíjese, ¿sí? La verdad que yo hace años que no tengo una tarjeta de esas, o sea que no... Bueno, le digo porque, o sea, y otra cuestión, si usted tiene por ejemplo, un problema, un monto que le cobraron mal, y usted lo reclama, se lo reconocen, le devuelven el monto, y toda la parte impositiva de ese reclamo, que a lo mejor es muy poco dinero, por eso nadie lo reclama después, no lo devuelven, no claro, lo reintegran. se lo debitan. Claro.
y no lo reintegran. Le devuelvan el neto, le devuelven el neto. Exactamente, le devuelven el neto y toda la parte impositiva no la devuelven, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de todos los microdaños, por eso coincido absolutamente en lo que son microdaños, en relación porque, ¿qué pasa? A lo mejor a un consumidor le sacan, supongamos, 10 pesos. Si eso lo multiplicamos por 1000, por 100, por 1.000.000, que es lo que manejan realmente estas empresas, ahí vamos a notar, porque en la micro uno no lo nota. Realmente uno lo tiene que pasar a la macro para tener una idea de cuál es la ganancia que tienen. Sí, sí, me doy cuenta perfectamente. Doctor, Sí. lo mío, me quedé, digamos, un poco atrás con el tema de Dirección de Defensa del Consumidor. Quería consultarle si tiene alguna recomendación, en base a que uno de los reclamos y en las audiencias que hace, la mayoría se llega a un arreglo, le devuelven la totalidad del dinero reclamado, ya sea de la tarjeta o de la entidad financiera, bancaria. El tema es que yo siempre solicito que se le aplique una sanción. La mediadora y la abogada de defensa de la provincia que me dicen, che, no, mira, si le aplico una sanción, no hay acuerdo. Y en el artículo 24 de la ley 10.247, que se rige en la autoridad de aplicación, dice que aunque haya un acuerdo, la autoridad de aplicación le puede aplicar una sanción. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, eso es un mal manejo si... de la ley Claro. 10.247. Es concretamente un equivocado manejo de la ley 10.247. Te cuento, para conocimiento de todos, que la ley 10.247 la redactamos con el doctor Barizat. Ya en su momento, antes que... Y bueno, la consultamos con el doctor Cecín, que era el administrativista del Superior Tribunal, y salió. Y yo tengo clarísimo cuando lo redactamos que el acuerdo no impedía la sanción. ¿Cómo va a impedir la sanción? Ya suficiente con que solamente haya acuerdo y no se animan a avanzar con otro tipo de sanciones. Es más, hoy deberían aplicar una condigna sanción, porque en definitiva, ¿qué nombre toma eso en sede jurisdiccional? En sede jurisdiccional eso es daño punitivo, la sanción, ¿no es cierto? Porque para que aplicarla yo tengo que pedir daño punitivo. Bueno, si realmente la Dirección de Defensa del Consumidor quisiera corregir conductas antisociales y abusivas, debería sancionar y sancionar por montos importantes, obviamente teniendo en cuenta la relevancia del comercio a quien sanciona, ¿no es cierto? A una microempresa no le va a sancionar como lo sanciona a un banco o a una tarjeta, etcétera, etcétera, pero no cabe duda que debería haber sanciones importantes para que las mismas empresas se dieran cuenta, no, mira, por este lado no vamos porque nos van a meter una multa que ya empieza a doler. Lamentablemente no pasa eso. Gracias. Bueno, Doc, continuemos entonces, si le parece. Sí. Que estaba yo, ya me perdí. Bueno, sino que quería... ¿Qué? Estábamos en los hackeos, digo, o en la responsabilidad que corresponde ante toda esta... Sí, vamos a tratar de terminar con estos hackeos. Bueno, miren, qué importante, hay alguna jurisprudencia que voy a leer, la voy a empezar a leer al revés, porque realmente es importante, ¿no? En esta filmina, ¿no? Ustedes vieron que dicen los autos caratulados MHG contra Banco, Provincia de Buenos Aires, medidas cautelares, ¿no? Pero yo voy a empezar por el considerando de abajo, por el considerando 2, que es en definitiva el fundamento de lo que va a resolver después arriba. Una de las obligaciones primordiales del banco, que constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, fíjense qué importante, que constituye el presupuesto de los servicios que ofrece, es que estos sean brindados, tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos, con total seguridad para el cliente. No está de más recordar que los servicios ofrecidos por cualquier banco inciden directamente sobre el patrimonio del usuario, tanto en sus operaciones pasivas como en las activas. Entonces,
esto es el fundamento de la obligación de seguridad que tiene el banco, ¿sí? Que tiene el proveedor, pero con mayor razón una entidad bancaria dedicada a la intermediación del dinero, ¿sí? Y por eso es que sale la medida cautelar para hacer cesar los descuentos que fueron originados en un préstamo obtenido fraudulentamente, ¿no es cierto? Y después cita ahí el fallo de la crisis del COVID, porque fue en aquella época donde se sancionó, donde salió el fallo este, ¿no es cierto? Y fíjense que acá en azul, yo les marco, es fundamental en este estado de situación, es decir, en el marco de la declaración de la pandemia, hoy podríamos decir en el marco de la crisis económica que vive el país, que los consumidores y usuarios sean objeto de protección por su condición de débiles jurídicos. A ver, hoy se ve con una claridad meridiana esto de que son débiles jurídicos. Tutela que debe darse en forma extendida, tanto en lo atinente a la protección de su vida, de su salud, miren, para las obras sociales, para tantas, de su dignidad, de sus intereses económicos, información adecuada, educación de sus derechos y del acceso en condiciones continuas a bienes y servicios necesarios para satisfacer sus derechos e intereses. Y ahí no solamente cita el 42, cita el artículo del Código de Provincia de Buenos Aires, cita la Ley 24240, las 100 reglas de Brasilia tan famosas y tan citadas normalmente por los procesalistas, ¿no es cierto? Bueno, estos fallos son muy importantes. Acá miren, esta es otra demanda contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. No quise traer, tenía un montón contra el Banco de Córdoba, pero para que esta es la de MMAM, contra Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y donde se ordena también, ¿no es cierto?, que se le impida, ¿no es cierto?, como medida innovativa, la abstención por parte del banco de ¿qué? De realizar cualquier débito o retención con motivo del préstamo que recibió, ¿no es cierto? Y en caso de haberse retenido, se ordena restituir la totalidad en forma inmediata, invocando la comunicación A7199 del BCRA en cuanto dispone que los usuarios de servicios financieros tienen derecho en toda relación de consumo, y acá mire cómo enumera. Yo les he ido poniendo a cada letra un color distinto. En la A dice la protección de su seguridad e intereses económicos. En la B, recibir información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso, y visibilidad acerca de los productos y los servicios que contraen, incluyendo sus términos y condiciones. En la C, así como copia de los instrumentos que suscriban, libertad de elección y condiciones de trato digno y equitativo. El Tribunal Superior manifiesta que coloca a la demandante en un marco protectorio, ya que se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a la institución bancaria. Son clarísimos los fallos, ¿no? Fíjense, a mayor abundamiento reflexión, el derecho invocado por la parte actora en su presentación inicial y en la ampliación de la demanda resulta verosímil en cuanto al engaño del cual denuncia haber sido víctima, y también, insistimos, prima facie, en cuanto a la eventual responsabilidad del banco accionado. Como se sostiene en la demanda, la entidad financiera pudo haber fallado en su deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre. Y así es como todos los fallos más o menos van citando circulares. Lo que sí van a hacer, van a ver ustedes, es divertidísimo, como cada fallo cita una circular distinta, lo cual quiere decir que en el momento en que se estaba haciendo el fallo, entraron a ver qué circular estaba vigente y levantaron esa circular, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas circulares del Central en este tema. Acá hay otro más, ¿no es cierto?, con otra cautelar, ¿no es cierto?, y donde acá lo que nos interesa son los, más allá de que hay que devolverle la plata, son el párrafo segundo y el párrafo tercero, ¿no es cierto? Dice, establecido el marco desde el que se juzgará la cuestión, menciono que dentro de los servicios que ofrece una entidad bancaria aparece la obligación fundamental
de que los mismos sean prestados, tanto cuando se opera en forma personal o cuando se lo haga por medios mecánicos y electrónicos, con total seguridad para el cliente, toda vez que existe una incidencia directa sobre el patrimonio del usuario. Y por eso es que agrega de esta manera el Banco Central estableció mecanismos de seguridad informática y cita otra comunicación, ¿ve? Que acá no cita ni siquiera la que encontré yo, esta es más vieja, porque el fallo debe ser anterior. Comunicación A6878 del 385, no me acuerdo qué es lo que era, obligación que aparecería robustecida en el actual marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero que ya regía, porque fíjense que dice obligación que aparecería robustecida, es decir, ya estaba la obligación, ya estaba la comunicación, ¿sí? En orden a las medidas de seguridad que tienen que cumplir los bancos en todo lo que es la operatoria que se hace delante de ellos. Y esto dio por finalidad que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, bueno, las de este año no se han realizado, las del año pasado, ¿no es cierto?, concluyeran diciendo que el principio protectorio opera con mayor intensidad en los entornos virtuales. ¿Sí? Está clarísimo cómo las jornadas de derecho civil querían asegurar, ¿no es cierto?, la responsabilidad en los entornos virtuales. Por eso es que dice que opera con mayor intensidad, dada la situación de vulnerabilidad específica de los consumidores generada por la exposición al ambiente virtual, el marco regulatorio vigente y la brecha digital. Aquí se nombra esto que hablaba la doctora Villar, Ana, porque del nombre de ella me acuerdo. Sí, Ana, ¿no es cierto? Cuando se quejaba del CD, qué sé yo. La brecha digital, y que no me hablan que no hay brecha digital, porque, mira, el escándalo en las elecciones de ayer, y no estoy hablando ni a favor ni de uno ni de otro, el escándalo en las elecciones de ayer, de que pasó toda la noche y no pudieron, se debe a la contratación de Ocasa, pero ¿cómo podían ignorar? A ver, yo no lo puedo entender, discúlpenme. ¿Cómo puede ser que no supieran de antemano que más de la mitad de los colegios de la provincia de Córdoba, están hablando del interior, no tenía conectividad? A ver, tiene una conectividad 3G que son 2, que son, a ver, un desastre, no hay conectividad. Yo les digo porque tengo una casita de campo y bueno, cuando llego allá ni el celular me anda, y eso que se supone que mi celular es un 4G que puede recibir 5G y biribiri, todos los que miente la empresa cuando te vende el celular y el servicio, ¿no es cierto? Pero no es cierto, no tienes ni el sistema propio del celular, de la carga del celular tiene esa capacidad, y tampoco lo tienen los sistemas de conectividad, ¿no? Bueno, la brecha digital con los clientes es notable. Vayamos a determinados barrios y esto es de todos los días. A ver, yo no sé si ustedes caminan como yo camino. ¿Será que ahora que voy mucho a la facultad, obligado quiero, porque tengo que ir a dar clases, pero yo les puedo asegurar que me gusta por ahí salir a los supermercados a ver algo, como para comprar algo, darme el lujo de ahora que estoy jubilado del Poder Judicial, darme algún tiempo, y la cantidad de gente que va a pagar con boletas vencidas, a pedir que se las vuelvan a renovar a las boletas, que van, mira, andate a tal negocio, ahí te la van a poner, te la van a actualizar. Entonces tiene que ir la persona, le cobran por actualizar la boleta de aguas cordobesa o de PEG o de la que sea, entonces viene frente al Rapipago o al Pago Fácil y ahí paga. Pero hay gente que, a ver, no ha podido bajar ni siquiera por vía digital, ¿no es cierto?, en su computadora, una boleta, que todavía se maneja con plata, con dinero. Realmente ignoran lo que pasa en la calle, lo que pasa todos los días. Y bueno,
esto es una realidad. Y O bueno, no les importa, perdón. O bueno, no les yo importa. no quiero hacer ninguna referencia política. En la No, pero contratación, entonces, en general, doctor, o sí, sea, en no general, tampoco, en sí, sí, general. en O general, sea, no es una sí, sí. cuestión de ni un partido ni de otro, lamentablemente, y lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. Y por eso es que va a decir, fíjense ustedes, uno de los artículos que yo les cité, está citado en esta Jornada Nacional de Derecho Civil. En virtud del principio protectorio, el artículo 1107, infine del Código Civil y Comercial, debe ser interpretado. Qué importante, ¿no? El 1106, 1107, que yo le hablaba del uso de los medios electrónicos, que está en una de las filminas más arriba, debe ser interpretado en el sentido de que quien asume los riesgos de la utilización del medio electrónico no puede ser otro que el proveedor. Acá está dicho con todas las letras en la Jornada Nacional de Derecho Civil. Miren qué argumento fuerte frente a cualquier juez, por conservador que sea. ¿Sí? La Jornada Nacional de Derecho Civil, que han dicho que quien asume los riesgos de la utilización del medio electrónico, sea CD o sea el que sea, habría que demostrárselo a los funcionarios de la provincia, no puede ser otro que el proveedor, que es quien ha generado el riesgo al ofrecer sus productos y servicios a través de plataformas, aplicaciones, dispositivos o canales de dicha naturaleza. Está clarísimo. Entonces, ¿quién es el responsable en todo este tipo de operaciones? Por eso yo, para terminar ya, como son las 8 de la noche, les pongo en la historia la IA, o sea, la inteligencia artificial del cual nos gusta hablar tanto, parece que hasta ahora no ha asegurado el adecuado funcionamiento de la banca digital. La responsabilidad de los bancos es objetiva, pese a sus argumentaciones, y la jurisprudencia va haciendo camino en ese sentido sobre la base del Estatuto del Consumidor, y ahí les dejo un montón de tarjetas y de operaciones que pueden hacerse en el ámbito financiero como usuarios de cualquiera de estas alternativas de billeteras electrónicas, etcétera, etcétera, para que sepan con claridad quiénes son los responsables, cómo deben reclamar, sea por vía primero administrativa, defensa del consumidor, sea frente a una asociación de consumidores y eventualmente, si es necesario, llegando a la justicia. Pero por ahora vamos a reconocer humilde y sencillamente que el derecho del consumidor sigue siendo un enorme anhelo, pero que su incidencia práctica sigue siendo escasa porque tenemos una jurisprudencia, tanto judicial, que es propiamente lo que le podemos llamar jurisprudencial, como resoluciones administrativas muy débiles que no le dan la firmeza necesaria al cumplimiento del artículo 42 de la Carta Magna. Bueno, yo creo que por hoy hemos andado un rato largo, todos estamos cansados, es hora de que sigamos ya con las actividades del resto de la semana. Muchas gracias y nada más.